El aire en el Salón de París a principios de la década de 1860 es denso, cargado. Es el peso de siglos de aprobación, el murmullo de cientos de voces que juzgan, el roce de los vestidos de seda y el crujido de los catálogos oficiales. Es el sonido del establishment artístico respirando. En medio de esta atmósfera consagrada, ciertas obras no parecen colgar en la pared, parecen perforarla. Entre los lienzos de temas históricos y paisajes bucólicos, meticulosamente sombreados, una pintura puede de pronto actuar como un cuerpo extraño. No absorbe la luz tenue y difusa de la gran sala, la rechaza, la refleja de vuelta al espectador con una claridad cruda, casi insolente. Es una sensación visual equivalente a escuchar un acorde disonante en medio de una sinfonía clásica. El hombre responsable de esta disonancia no se parece a un agitador. Edouard Manet es un caballero parisino de modales impecables, traje bien cortado y bigote cuidadosamente engomado. Frecuenta los mismos bulevares, los mismos cafés que los críticos que lo denuestran. Su educación es clásica. Su admiración por los maestros antiguos, Velázquez, Goya, Tiziano, es profunda y genuina. No es un salvaje que irrumpe desde fuera. Es un hijo de la tradición que, al intentar honrarla con absoluta honestidad, descubre que la casa paterna tiene las ventanas selladas. Su paradoja es el motor de su obra. Las mismas manos que copian con devoción la pincelada suelta de Velázquez en el Louvre son las mismas que, al volver al estudio, aplican ese conocimiento para pintar a una mujer contemporánea desayunando en el bosque o a una cortesana mirando fijamente al espectador. Domina las reglas del gran arte para sentir en su carne su insuficiencia para captar el pulso de la hora. Anhela, más que nada, el reconocimiento de ese mismo salón, cuyo lenguaje está, sin quererlo, reescribiendo. No se propuso dinamitar los cimientos. Solo intentó abrir una puerta para dejar entrar un poco de aire fresco. Pero la corriente que generó fue tan fuerte que la puerta se atrancó en el umbral, creando un espacio nuevo, incómodo y vibrante, el espacio moderno. Y en ese marco, entre el Salón del Arte Oficial y el Salón de la Vida Moderna, un hombre elegante se quedaría para siempre, un pie en cada lado, escuchando el murmullo de ambos lados. El taller de Thomas Couture no era un lugar de rebelión, era un templo de la tradición. Aquí, en medio del olor a trementina y aceite de linaza, se enseñaba el lenguaje oficial de la gran pintura, la composición heroica, la pincelada modelada que daba volumen a los ideales, la narrativa moral elevada a mito. Manet fue un estudiante brillante. Su mano aprendió a trazar con maestría la anatomía clásica, a construir una escena como se construye un escenario teatral. Pero en ese proceso de aprendizaje algo comenzó a fallar. No en su técnica, sino en su mirada. Mientras sus compañeros copiaban fielmente los gestos de los dioses y filósofos, él empezó a ver algo más. Bajo la piel de mármol del modelo que posaba como un guerrero griego, Manet veía la carne pálida de un hombre cansado. La luz que caía sobre el estudio no era la luz épica de Roma, sino la luz gris y plana de París filtrándose por un ventanal alto. Sus viajes al Louvre lo confirmaban. Allí no iba a rendir pleitesía, sino a buscar aliados. En Velázquez encontró la pincelada viva que sugería más de lo que definía. En Goya, la crudeza psicológica. Ellos habían pintado su verdad, su tiempo. Esa era la lección no escrita. Manet no quería destruir el museo. Quería encontrar la clave para hacer entrar en él la vida que respiraba afuera. El corte de un traje moderno, la franqueza de una mirada contemporánea, la luz sin filtros de la hora. El aprendizaje académico así no fue una cárcel de la que pudiera que escapar. Fue el andamio necesario. Un andamio que, una vez comprendida su solidez, le permitió ver con horror que la construcción para la que estaba diseñado, el gran cuadro de la historia, ya no habitaba. Él estaba dentro, en el estudio perfecto, con las herramientas perfectas, preguntándose cómo diablos se pintaba el simple y desnudo hecho de existir en el siglo XIX. El año es 1863. El Salón Oficial ha rechazado tantas obras que el propio emperador Napoleón III ordena una exposición alternativa, el Salón de Refusés. Se convierte en una feria de las rarezas, un lugar al que el público acude a reírse. Y allí, entre lo excéntrico y lo mediocre, cuelga Le Déjeuner sur l'herbe de Manet. La burla es instantánea, pero nace de un malentendido fundamental. El escándalo no es el desnudo femenino,
El arte oficial está plagado de diosas desnudas. El escándalo es la compañía. La mujer está sentada en la hierba, completamente desnuda, junto a dos hombres vestidos con las ropas burguesas del día, levitas, pantalones, corbatas. No hay ninfas, ni faunos, ni alegoría que justifique la escena. Hay un picnic. Manet no pintó una orgía, pintó una incongruencia visual. Aplicó la factura maestra, la pincelada amplia y segura aprendida de los venecianos a un suceso trivial y contemporáneo. La modelo, Victorine Morin, no posa con la languidez de una diosa. Mira directamente al espectador con una expresión entre despreocupada y desafiante. Esa mirada rompe el pacto. No invita a admirar un ideal, sino a ser cómplice de una situación incómoda. El fondo es otra provocación. La profundidad se colapsa. La mujer que se baña en el fondo parece un recorte pegado en un decorado teatral, no una figura en la distancia. La luz no modela los cuerpos con suavidad, cae de manera plana y cruda, eliminando las transiciones íntimas, haciendo que las figuras parezcan extrañamente cercanas y a la vez distantes. El público, educado para leer pinturas como se leen fábulas, buscó una narrativa donde solo había un hecho. Buscó moral donde solo había presencia. Lo que Manet ofrecía no era una historia, sino un fragmento de realidad trasladado a la tela, con la frialdad de un espejo. Un espejo que reflejaba no el bosque idílico, sino la naturaleza arbitraria de la mirada moderna. 2 años después, en el Salón de 1865, Manet presenta Olimpia. Si Le Déjeuner había sido un golpe, esta es una declaración de guerra contra la economía de un susurro. El escándalo ahora es perfecto, matemático. La composición vuelve a ser clásica, una referencia directa a las Venus de Tiziano o Goya. Pero la cita es una trampa. Olimpia no es una diosa recostada en un lecho de nubes. Es una mujer, la misma Victorine Morin, recostada en un diván demasiado estrecho, con una orquídea en el pelo, una zapatilla suelta en el pie y una mirada que no ofrece enigma alguno. Es directa, cansada, desprovista de toda idealización. Su mano no cubre su sexo con pudor mitológico, lo bloquea con la firmeza de un gesto contractual. El entorno ha sido despojado de cualquier ilusión de profundidad. El fondo es un biombo plano, una cortina pesada. La sirvienta que trae flores parece una aparición, no una figura en el espacio. Y en primer plano, en lugar del perrito símbolo de fidelidad de las Venus, un gato negro se eriza, arqueando el lomo. Cada elemento está reducido a su función esencial, creando un vacío a presión alrededor del cuerpo central. No era el desnudo lo escandaloso, era el contexto social pintado con la paleta de los maestros. Manet había traducido una verdad incómoda al París moderno, la transacción económica y social detrás del placer, al lenguaje solemne del gran arte. Olimpia no era un símbolo del amor ideal, era simplemente un hecho, y su mirada frontal no invitaba a la contemplación, sino que devolvía la mirada al espectador, colocándolo en la incómoda posición de cliente. La crítica fue feroz. La llamaron una odalisca de baja categoría con el tono lúgubre de una morgue. Atacaron la paleta terrosa, los contornos duros, la ausencia de modelado suave. Lo que no podían tolerar era la eliminación de la ficción. Manet había pintado no a una mujer, sino a una mirada, y una mirada que igualaba, que juzgaba. En el gran salón del arte había colgado un espejo que reflejaba no la belleza eterna, sino la dinámica cruda de su propio tiempo. Frente al bullicio hostil del salón existía un recinto de relativa paz, el estudio de Manet en la calle Guyot. Este taller no era una torre de marfil, sino un cuartel general informal. Aquí el aire olía a pintura fresca y a café negro, y el único juicio era el de la mirada crítica entre pares. Por su taller pasaban Baudelaire, Solá, Monet, Renoir, Degas, la vanguardia en pleno. Manet no era un líder dogmático, era el nodo central de una conversación vibrante sobre qué podía ser el arte ahora. En este santuario podía ejercer una libertad impensable para el jurado oficial. Pintaba bodegones de una radicalidad silenciosa, un ramo de lilas, unos espárragos, un limón. Eran estudios de forma y color donde la pincelada se soltaba, se volvía rápida y sugerente. Aquí no tenía que narrar ni moralizar, solo observar y traducir con una franqueza que era en sí misma una declaración de principios.
El taller era su laboratorio, el lugar donde la teoría del salón se quebraba en la práctica gozosa de pintar. Pero esta red de apoyo, por sólida que fuera, no podía franquear la puerta que él anhelaba cruzar. Solo podía defenderlo con ferocidad en el enfermement, pero sus palabras no conseguían la medalla oficial. El reconocimiento de sus pares era un consuelo y un estímulo, pero también un recordatorio de su doble condición. Admirado en la trinchera de la vanguardia, pero vetado en el salón del poder. Su estudio era un refugio, pero también la prueba de que necesitaba refugiarse. Manet no era un pintor al aire libre. Su estudio era su fortaleza, pero de ese estudio salía varias veces al día para caminar. Era un caminante consumado, un paseante cuya herramienta no era la paleta, sino la mirada. Recorría los bulevares, los cafés concierto, el hipódromo de Longchamp, los andenes de la recién construida estación de Saint-Lazare. Su objetivo no era capturar los efectos cambiantes de la luz sobre el agua, sino el pulso visual de la modernidad. La forma en que una multitud se agrupaba en un bar, la silueta recortada de un cantante contra el espejo de un café, el estallido confuso de color y movimiento en las carreras de caballos. Observaba con la intensidad de quien memoriza, no un paisaje, sino una escena social, un gesto, una composición efímera. Luego, en la quietud de su taller, esa impresión bruta se transformaba. El bar del Folies Bergère, la cantante callejera, las carreras en Longchamp. Estas obras no son transcripciones fieles, son síntesis pictóricas. Manet tomaba el fragmento de vida moderna y lo sometía a la disciplina del cuadro. Aplanaba los fondos, recortaba las figuras con la audacia de un fotógrafo que encuadra al paso. Aplicaba pinceladas amplias y directas que sugerían el bullicio más que describirlo. Su luz no era la luz natural difusa de Monet. Era la luz artificial de los globos de gas en un café, la luz reflectante en un espejo, la luz filtrada por el humo y la polución de la ciudad. Una luz que aplanaba las formas y creaba un nuevo tipo de espacio, psicológico, social, urbano. Pintaba la velocidad desde la quietud de su estudio. Capturaba lo fugaz con pinceladas deliberadas. Este era su método paradójico. Ser el cronista más agudo de la vida callejera sin pisar la calle para pintar. Absorbía el ruido del mundo y lo devolvía transformado en el silencio concentrado de un artefacto visual perfectamente construido. La calle entraba por sus ojos y salía por su mano, ya no como caos, sino como un nuevo orden, crudo, vibrante y desafiante en su inmediatez. La paradoja definió su carrera. Cuanto más afinaba su visión personal, más lejos parecía estar de la validación oficial que en el fondo anhelaba. Su obsesión no era la fama bohemia, sino una medalla en el salón. Ese pequeño disco de metal era la llave maestra. Le habría otorgado el derecho de exhibir sus obras sin someterse al humillante jurado anual. Era el pase definitivo al mundo que respetaba. Por eso su trayectoria es una serie de ajustes tácticos, de concesiones calculadas y posteriores arrepentimientos. Tras el escándalo de Olimpia, intentó moderar su estilo, sin lograr el favor del jurado. Esta búsqueda no era vanidad. Era la lucha de un hombre formado en el culto a los grandes maestros, que creía en la institución del salón como la culminación natural de una carrera. Necesitaba que ese mundo reconociera su camino, que aunque nuevo, era legítimo, que su modernidad no era un insulto, sino la continuación lógica de la tradición. El reconocimiento llegó al fin, pero de la forma más tortuosa. En 1881, faltando 2 años para su muerte, el gobierno le otorga la Legión de Honor. Es un premio político, un gesto de un Estado republicano que quiere alinearse con la vanguardia, más que un reconocimiento artístico unánime. Para Manet, enfermo y cansado, es un consuelo agridulce. La medalla que recibe no es la que soñó. Es un reconocimiento a su notoriedad, a su influencia, quizás a su tenacidad, pero no la validación pictórica que hubiera querido. El mismo marco dorado que toda su vida deseó llenar con la aprobación oficial, su propia pintura lo había vuelto, ladrillo a ladrillo, imposible de habitar. Su obra era la llave que había torcido la cerradura. Había forzado la puerta de la modernidad tan poderosa e inadvertidamente que cuando el establishment finalmente asintió, ya era demasiado tarde. El salón que le ofrecían entrar ya no era el mismo. Él mismo lo había transformado desde el umbral.
A finales de la década de 1870, el conflicto se internaliza. La batalla ya no es solo contra la crítica o el jurado, sino contra su propio sistema nervioso. Un dolor agudo y persistente en las piernas, pérdida de coordinación, dificultad para caminar. El diagnóstico, ataxia, consecuencia tardía de la sífilis. El pintor de la vida moderna, del movimiento y del instante, se ve aprisionado por un cuerpo que se desobedece a sí mismo. Su universo se contrae al perímetro de su casa y su jardín en Rueil, a las visitas de amigos que suben a su estudio. En este espacio, íntimo y forzoso, su mirada se vuelve hacia lo más cercano, lo más manejable. Pintarramos de flores, pequeños bodegones de frutas, retratos de su esposa Suzanne o de su amiga Marie Laurent. Pero esta limitación no empobrece su arte, lo concentra. Privado de la gran escena urbana, explora la intensidad de lo pequeño. Sus flores no son estudios botánicos ni símbolos alegóricos. Son ejercicios de supervivencia. Explosiones de color y forma capturadas con una pincelada que se vuelve más amplia, más económica, más urgente. Cada pincelada es un acto de voluntad contra el deterioro, una respiración controlada en el lienzo. Adopta el pastel y la acuarela, medios más rápidos y menos exigentes físicamente que la pintura al óleo. En ellos encuentra una luminosidad nueva, una vibración etérea que contrasta con la pesadez de su cuerpo. Son obras íntimas, a menudo regalos para sus allegados, donde la maestría técnica se sublima en una especie de tersa y conmovedora levedad. En este periodo de dolor físico y claustro, sin embargo, concibe y pinta una de sus obras más complejas y ambiciosas, un bar en el Folies Bergère. Es como si toda la energía que le quedaba, toda su reflexión acumulada, se hubiera canalizado en esta obra final. Lo pinta entre 1881 y 1882, trabajando a partir de apuntes y de una instalación montada en su estudio. Es un testimonio de que, aunque su cuerpo lo traicionaba, su mente y su mirada seguían operando con una aguda lucidez, analizando los mismos problemas de verdad, ilusión y mirada que lo habían obsesionado toda la vida, pero ahora desde la inmovilidad. La fiesta está afuera. Él pinta su reflejo, su eco, desde la quietud forzosa de su propio crepúsculo. Entre 1881 y 1882, desde la quietud de su estudio y con un cuerpo que le fallaba, Manet construyó este testamento pictórico complejo, un bar en el Folies Bergère. No es la escena capturada en sitio, sino una composición montada, una puesta en escena de la modernidad elaborada con la precisión de un relojero. El centro es una joven camarera, de pie detrás de un mármol frío repleto de botellas, copas y una rosa en un vaso. Su rostro es el óvalo pálido más famoso de la pintura moderna. No expresa ni alegría, ni cansancio, ni tristeza. Expresa una distancia absoluta. Su mirada no se encuentra con la nuestra. Se pierde en un punto indeterminado, ajeno al bullicio que la rodea. Es una presencia en el centro del vacío. Y luego está el espejo. Ocupa todo el fondo, duplicando el salón, las lámparas de gas y la multitud difusa. En él se refleja la espalda de la camarera y la figura borrosa de un hombre de sombrero de copa que le habla. Aquí, Manet inserta su enigma final. La geometría es imposible. El reflejo del hombre debería estar frente a ella, no donde está. La botella de licor verde en el borde de mármol se refleja en un lugar donde no podría verse. El espejo no documenta, cuestiona. Esto no es un error, sino la tesis central de esta obra. Manet pinta la ilusión, el espectáculo del cabaret, el brillo del oropel, y simultáneamente expone su mecanismo. El cuadro nos dice que toda representación es un punto de vista, un montaje. La verdad no está ni en la escena ni en el reflejo, sino en la tensión insalvable entre ambos. La pincelada, amplia y suelta en las flores del corsé o en la multitud del espejo, es precisa y fría en el bodegón del primer plano. Reúne todas sus lecciones: la factura de luz antiguos, la luz artificial moderna, el plano aplanado, el tema contemporáneo, pero lo dota de una melancolía nueva. Es la mirada de un hombre que ya no puede estar en la fiesta, observándola desde la barrera de su enfermedad y de su mente analítica.
El 30 de abril de 1883, Edouard Manet muere en París a los 51 años, tras una agonía marcada por la gangrena y la amputación de una pierna. Su partida no silencia el debate en torno a su obra, lo cristaliza. De pronto, su posición incómoda en el umbral se hace legible para todos. Los impresionistas, ya en plena lucha, lo reclaman como su precursor esencial, el hombre que les dio permiso para pintar su tiempo. La academia y la crítica oficial, por su parte, comienzan a hablar de un talento singular, un pintor de excepción cuyos excesos podían perdonarse ante su innegable maestría. Su muerte permite la reconciliación de los opuestos. Fue, al mismo tiempo, el último de los grandes pintores de estudio y la primera brecha por donde se coló el arte nuevo. Su legado no fue un estilo, ni un movimiento, fue una licencia. La licencia para que la gran pintura, con toda su ambición, su escala y su pretensión de permanencia, tuviera como tema la vida contemporánea en toda su trivialidad, su belleza áspera y sus contradicciones sociales. Demostró que un traje moderno, una mirada franca o el brillo artificial de un bar podían soportar el peso de la composición clásica y salir reforzados. Sus cuadros son, en esencia, puertas sin cerradura. Se abren hacia el pasado, mostrando su profunda deuda con Velázquez, Goya o Tiziano. Y se abren hacia el futuro, anunciando las investigaciones sobre el plano pictórico, la subjetividad de la mirada y la autonomía del color que dominaría en el siglo XX. Pero nunca se abren del todo. Quedan siempre en ese estado de suspensión, de ambigüedad fértil, que era el territorio natural de Manet. Tras su muerte, la placa de platino de su Legión de Honor, el dolor que minó sus últimos años, las ansiedades por el salón, todo eso se desvanece en la biografía. Lo que queda es el desafío silencioso de las obras. Un desafío que ya no era un escándalo, sino un nuevo punto de partida. Había transformado la pintura de ser una ventana a un mundo ideal en ser un espejo, a menudo inquietante, a menudo ambiguo, que devolvía al espectador la imagen de su propia época, sin adornos y sin pedir permiso. La puerta que él mantuvo entreabierta, ya nadie podía volver a cerrarla. Existe una línea invisible, pero tangible, que conecta dos miradas separadas por 17 años. La primera es la de Olimpia en 1865. Clara, frontal, desafiante. Una mirada que interrumpe al espectador, que lo emplaza, que lo convierte en parte de la transacción que el cuadro revela. La segunda es la de la camarera del Folies Bergère, en 1882. Distante, ausente, perdida en el reflejo imposible del espejo a sus espaldas. Una mirada que se retira del mundo, que se repliega en una interioridad impenetrable. Entre esos dos polos de la mirada, el desafío y la retirada, la interpelación y la ensoñación, se traza el arco secreto de Edouard Manet. No es la historia de una evolución lineal, sino de una pulsión constante. La de un hombre que quiso pintar su tiempo con la verdad con que los antiguos pintaban el suyo, y descubrió que esa verdad moderna era esquiva, múltiple y a menudo desconcertante. Él nunca abandonó el umbral. Su estudio fue esa puerta entreabierta. De un lado, el salón sagrado de la tradición, cuyas reglas dominaba con elegancia. Del otro, el bullicio cegador de lo moderno, que anhelaba capturar sin saber muy bien cómo. Su genio fue habitar ese espacio intermedio, forjar un arte que al intentar ser fiel a ambos mundos, creó uno nuevo. Un arte donde la pincelada suelta de Velázquez podía describir el humo de un café concierto y la composición de Tiziano podía enmarcar a una mujer corriente llamada Victorine. Su lucha por el reconocimiento oficial no fue una contradicción con su obra vanguardista. Fue su consecuencia más lógica. Creía en la institución porque creía en la pintura como un acto mayor, digno de ese marco dorado. Lo que no previó fue que su manera de honrar esta creencia, su obstinada honestidad visual, terminaría por cambiar las reglas del juego. La medalla que llegó tarde era, en realidad, la llave de una puerta que él ya había cruzado a medias, dejándola abierta para los que venían detrás. Hoy sus cuadros ya no escandalizan. Habitan los museos con la serena autoridad de los clásicos, pero su poder de interrogación permanece intacto. Frente a Olimpia, uno no ve solo un desnudo, ve una relación de poder hecha pintura. Frente al bar en Les Folies Bergère, no ve solo una escena de cabaret, ve un rompecabezas de la percepción misma.
Manet nos enseñó a leer la pintura no como una ventana a otra realidad, sino como un hecho en sí mismo. Un hecho cargado de decisiones, de citas, de omisiones y de una verdad que es ante todo pictórica. El marco dorado al final sigue ahí, pero la puerta que contiene ya no es la misma. Manet la dejó entreabierta. De un lado, el eco de los maestros que amó. Del otro, el rumor del futuro que inadvertidamente ayudó a convocar. Y en el umbral, para siempre, la silueta elegante de un pintor que supo que la verdad más profunda del arte no está ni del lado de acá ni del lado de allá, sino en la tensión fecunda y vibrante del umbral. Gracias.